Guanajuato, 1955. En el corazón de México, las paredes de la hacienda Los Olivos no solo estaban hechas de piedra y cal, estaban hechas de silencios que el poder no podía permitir que salieran a la luz. Mientras el país celebraba el progreso y la modernidad, una orden secreta se firmaba en las sombras de la capital. No se trataba de generar energía, ni de llevar riego a los sedientos campos del Bajío. Se trataba de un borrado absoluto. Imaginen el terror de una familia que, de la noche a la mañana, es informada de que su legado de siglos quedará bajo toneladas de agua, no por un desastre natural, sino por un diseño humano. Los testigos de aquella época cuentan que camiones sin placas llegaron a la propiedad días antes de la inundación, sacando pesados baúles y quemando pilas de documentos que ardieron bajo la lluvia. ¿Qué escondía esa propiedad que era tan peligroso como para desplazar a cientos de familias y gastar millones en un embalse innecesario? Los rumores hablan de una lista de nombres, de una conspiración que llegaba hasta las sillas más altas del Palacio Presidencial. El dueño de la hacienda, don Valeriano, desapareció una semana antes de que las válvulas se abrieran y su cuerpo nunca fue reclamado por el agua ni por la tierra. Hoy, cuando el nivel de la represa baja, se puede ver la chimenea de la hacienda como un dedo que señala al cielo, exigiendo justicia por un secreto que el gobierno intentó ahogar para siempre. Pero las paredes sumergidas guardan ecos que el agua no pudo limpiar. Pero antes de continuar con esta historia misteriosa, suscríbete al canal para no perderte ningún otro relato como este. Ahora, continuemos. Para comprender la magnitud de este borrado histórico, es crucial situarnos en la figura de don Valeriano de la Fuente. Él no era un simple hacendado de provincia. Los Olivos, más allá de ser una potencia agrícola conocida por su producción de olivo y henequén, funcionaba como un centro de gravitación social y, lo que es más importante, intelectual. Don Valeriano era un hombre de la vieja guardia liberal, un coleccionista obsesivo de manuscritos y un anfitrión frecuente de figuras que, aunque retiradas, habían ocupado puestos clave durante la Revolución y los años subsiguientes. El año 1955 marcaba un punto de inflexión en el panorama político mexicano, una aparente estabilidad bajo el control férreo del partido oficial, pero con grietas internas que amenazaban con exponer los pactos de corrupción y las transiciones de poder de la década de 1940. Cuando el gobierno anunció oficialmente el proyecto de la presa La Esperanza, se invocó la necesidad imperiosa de llevar electricidad y asegurar el riego en una zona que, paradójicamente, ya era una de las más fértiles y menos necesitadas de infraestructura hídrica urgente. Mis investigaciones, basadas en archivos desclasificados de ingeniería civil que datan de 1953, demuestran que el proyecto de la presa presentaba discrepancias técnicas tan grandes que, de haber seguido los protocolos normales, jamás habría sido aprobado. La ubicación elegida, la cuenca del río que cruzaba Los Olivos, era geológicamente inestable para una obra de esa envergadura, y el costo presupuestado excedía con creces cualquier beneficio hidroeléctrico realista. Esto no fue un error de cálculo, fue una decisión deliberada. La presa no se construyó para generar energía, sino para crear un sarcófago líquido. El mandato de expropiación llegó a Los Olivos con una celeridad inaudita en la burocracia mexicana, dándole a don Valeriano y a los pocos campesinos de la zona apenas 3 meses para desalojar. Lo que nadie entendía era por qué, entre cientos de propiedades afectadas por el futuro embalse, Los Olivos era la única que era visitada repetidamente por vehículos de la Secretaría de Gobernación, siempre después del anochecer. Los lugareños hablaban de hombres de traje oscuro, que no interactuaban con el personal de la hacienda, sino que se dirigían directamente al ala oeste, donde se encontraba la vasta biblioteca privada de don Valeriano, y, según los murmullos, los sótanos fortificados que él había mandado construir en secreto durante la Guerra Cristera. Fue en esas semanas finales, cuando el rumor de la inundación ya era una certeza dolorosa, que la verdad sobre la naturaleza del secreto comenzó a filtrarse. No eran solo libros lo que don Valeriano custodiaba, eran expedientes. Expedientes que, según un testimonio anónimo que logré verificar parcialmente, detallaban los acuerdos financieros ilícitos entre la élite política de la capital y ciertas corporaciones extranjeras que operaban en el país.
Acuerdos que podrían haber provocado un escándalo de dimensiones internacionales si hubieran visto la luz pública. El archivo de los Olivos era la pólvora que el gobierno temía, y la única forma de garantizar que esa pólvora no explotara era sumergirla bajo 100 metros de agua. El reloj biológico de la expropiación marcaba los últimos días, pero la verdadera presión no vino de los avisos legales, sino de la intensificación de las visitas nocturnas. Si al principio los hombres de traje oscuro, a quienes, según mi investigación, logré identificar como agentes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, operando bajo órdenes directas de la Secretaría de Gobernación, mantenían una fachada de discreción, a mediados de julio de 1955, esa cortesía se desvaneció. Las visitas se transformaron en operativos de intimidación. Testimonios recogidos décadas después de antiguos peones que huyeron a tiempo confirmaron que los agentes ya no solo se limitaban a la biblioteca. Comenzaron a interrogar al personal de la hacienda, preguntando específicamente por cajas metálicas y documentos sellados. Su objetivo no era negociar la venta de la propiedad, su objetivo era asegurar el contenido. Don Valeriano, me informaron, no era un hombre que se rindiera fácilmente. El peso de la historia que custodiaba era demasiado grande para simplemente entregarlo. Sabía que la destrucción de esos archivos no era solo la aniquilación de pruebas, sino la garantía de impunidad para una generación de políticos corruptos. Fue entonces cuando Valeriano tomó una decisión desesperada y posiblemente fatal. Según el relato de un capataz que permaneció leal hasta el final, las noches del 10 y 11 de agosto se vieron marcadas por una actividad frenética en el patio central de Los Olivos. Utilizando carretones y ayudado por su personal de más confianza, quienes desaparecieron poco después, lo que indica que fueron silenciados. Don Valeriano comenzó a sacar volúmenes y cajas del ala oeste. El olor a papel viejo y cuero quemado se extendió por la cuenca. No intentó salvarlo todo. Buscó, deliberadamente, incinerar los documentos más sensibles, los que contenían nombres, fechas y cifras exactas de las transacciones. El fuego en el patio central de Los Olivos no fue un accidente, fue un acto de rebeldía, la última ofrenda de un hombre que intentaba destruir la evidencia antes de que cayera en manos de sus verdugos. Este acto, sin embargo, solo sirvió para acelerar el desenlace. El 14 de agosto de 1955, don Valeriano se esfumó. Su desaparición no quedó registrada en ningún informe policial de la época. No hubo denuncia de secuestro, ni cuerpo encontrado, ni rastro de su paradero. El registro oficial se limitó a señalar que el propietario de Hacienda, Los Olivos, abandonó voluntariamente la propiedad al ser notificado del proceso de expropiación. Esta frase, en su frialdad administrativa, era la perfecta máscara para un crimen de Estado. La realidad, verificada por los movimientos militares subsiguientes, fue otra. Una vez que don Valeriano ya no estuvo en el camino, el gobierno actuó con brutal eficiencia. En menos de 48 horas, Los Olivos dejó de ser una propiedad privada y se convirtió en un perímetro de exclusión militar. Batallones del ejército, supuestamente asignados a la seguridad de la construcción de la presa, rodearon la hacienda. Se instaló alambre de púas y se impuso un toque de queda para los pocos campesinos que aún no habían sido reubicados. Los soldados, vestidos con uniformes de faena y armados con fusiles, no estaban allí para proteger la obra civil. Estaban allí para custodiar un cadáver de concreto y tierra. La instrucción era clara: nadie entra y nada sale. Los militares custodiaron la estructura de la hacienda durante las semanas siguientes, no para saquearla, sino para asegurar que el secreto que aún pudiese residir en sus cimientos permaneciera intacto hasta que el agua, su cómplice final, hiciera su trabajo. La única actividad registrada en esos días fue la entrada y salida de camiones sellados, presumiblemente cargados con los documentos que los agentes de la DFS sí lograron recuperar antes del incendio y la inundación. La inundación estaba programada para comenzar su llenado en octubre. Los militares se quedaron hasta que la crecida del río, desviada artificialmente, comenzó a lamer los cimientos. Su misión solo terminó cuando el agua turbia alcanzó el techo del ala oeste, asegurando que la verdad sobre la corrupción de la élite de 1950 quedara sepultada bajo un manto de secretismo y 100 metros de agua. El pretexto oficial para la aceleración del llenado del embalse
Fue una supuesta e inesperada crecida del río Bravo que amenazaba la estabilidad de la obra civil. El gobierno argumentó, con comunicados de prensa redactados en lenguaje técnico y urgente, que era imperativo comenzar la inundación de manera inmediata para evitar un desastre hídrico mayor en las comunidades río abajo. La verdad que yo he podido reconstruir, cotejando los registros pluviométricos de 1955 con los diarios de obra de la constructora, es que no hubo tal crecida. La precipitación en la zona fue normal para la temporada. La decisión de inundar Los Olivos a toda prisa no fue una medida de seguridad civil, sino una estrategia coordinada de eliminación de pruebas. Debo enfatizar que la operación fue un éxito rotundo para los conspiradores. La cortina de agua fue la perfecta lápida. Cuando el nivel del embalse se estabilizó, la hacienda Los Olivos se encontraba a más de 80 metros bajo la superficie. El secreto que albergaba, ya fueran los archivos de extorsión que comprometían a la cúpula política o los restos de un laboratorio clandestino, quedó sellado por una inmensa masa de agua turbia, fría y densa, que actuaba como un disolvente lento y un conservador perfecto. Durante décadas, la presa se convirtió en un símbolo de modernidad y progreso hidroeléctrico. Nadie en el discurso oficial se atrevía a mencionar el cementerio de secretos que yacía en sus profundidades. La historia de Don Valeriano se convirtió en una nota a pie de página, un rumor de pueblo, la leyenda del hacendado que huyó por deudas. El tiempo pasó, y con él, la tecnología avanzó. Fue a finales de los años 80 cuando los primeros equipos de buceo profundo, contratados inicialmente para inspeccionar los cimientos de la propia presa, comenzaron a reportar anomalías estructurales en el fondo del embalse. Los Olivos, cubierta de sedimentos y algas, era una estructura fantasmal. Pero lo que llamó la atención de los buzos no fue la mansión principal, sino los cimientos inusualmente reforzados y las construcciones anexas que la cartografía original de la hacienda no registraba. Nuestra investigación pudo acceder a los informes de exploración subacuática de 1991 y 1997. Estos documentos, clasificados en su momento bajo la excusa de protección de patrimonio sumergido, describen hallazgos que reescriben por completo la narrativa de 1955. En el sótano del ala este, donde don Valeriano supuestamente almacenaba vinos, los buzos encontraron evidencias de un muro falso. Tras perforar el concreto, descubrieron una serie de celdas pequeñas, reforzadas con acero, algunas con barrotes y sistemas de ventilación sofisticados para la época. No eran bodegas, eran jaulas o cuartos de aislamiento. Pero el hallazgo más significativo, y el que confirma la naturaleza de la información que el gobierno buscaba enterrar, se encontró en el subsuelo del patio central. Allí, camufladas bajo los restos de lo que parecía haber sido una caldera o un horno, se hallaron 3 cajas fuertes empotradas en los cimientos. Las cajas fuertes estaban abiertas y vacías. Esto no fue un indicio de fracaso. Fue la prueba definitiva del éxito de la operación del gobierno. Los agentes de la DFS, durante las semanas de exclusión militar, habían accedido al núcleo del secreto, recuperado lo más incriminatorio, los archivos, los registros, y luego se retiraron, dejando que el agua eliminara el resto. La presencia de celdas sugiere que la hacienda Los Olivos no solo era un centro de archivo, sino posiblemente un lugar de interrogación o incluso el eje de un proyecto que requería aislamiento y discreción extrema. Décadas después de su hundimiento, la hacienda Los Olivos, ahora un arrecife artificial para peces de agua dulce, seguía custodiando un silencio impuesto. Los ladrillos sumergidos y el metal corroído nos hablaban de una corrupción tan profunda que solo el peso de un lago artificial pudo contenerla. Y lo que es más aterrador, no sabemos qué otros secretos, que no pudieron ser transportados en camiones sellados, aún esperan ser descubiertos en los cimientos más profundos. La narrativa oficial, difundida por la prensa controlada de la época, sostiene que la inundación de la zona fue un proceso gradual, que tomó meses de llenado controlado para estabilizar la represa. Mi investigación, basada en los registros de ingeniería civil y los boletines militares internos, desmiente categóricamente esta versión. Lo que realmente ocurrió fue una aceleración drástica.
El gobierno central, a través de un decreto de emergencia hídrica emitido a finales de julio de 1955, logró saltarse todos los protocolos de seguridad y tiempo. El objetivo no era la generación eléctrica, el objetivo era la anegación inmediata. La hacienda Los Olivos debía desaparecer antes de que don Valeriano Ríos, o cualquier aliado suyo que siguiera en la clandestinidad, pudiera hacer pública la naturaleza de los archivos. A partir del 3 de agosto de 1955, la zona se convirtió en un territorio vedado. No se trataba de una simple guardia militar. Se implementó un protocolo de exclusión total, ejecutado por unidades de élite del Cuerpo de Ingenieros y efectivos de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Los infames hombres de negro que ya habían visitado la propiedad. Los testimonios tardíos y anónimos de algunos suboficiales, obtenidos por este servidor a través de contactos en la milicia retirados en los años 80, revelan la actividad frenética que tuvo lugar en los últimos días. El enfoque no estaba en desmantelar la casa, sino en asegurar la destrucción de aquello que no había podido ser transportado. En el patio central de la hacienda, donde se hallaban las 3 cajas fuertes empotradas y vacías, se instalaron grandes calderas improvisadas, no para generar vapor, sino para incinerar. Los soldados, bajo estricta vigilancia de los agentes de la DFS, pasaron 2 días enteros alimentando hogueras con lo que parecían ser registros contables, libros de actas y correspondencia voluminosa. Yo infiero que, si bien los archivos más comprometedores, los que detallaban nombres, fechas y transacciones, fueron extraídos de las cajas fuertes y llevados en camiones sellados, existía una cantidad masiva de documentación auxiliar, la cual, por su peso y volumen, era más eficiente reducir a cenizas que transportar. El olor a papel quemado, a tinta y cuero viejo, impregnó el valle durante días, mucho después de que el último camión abandonara la propiedad. El 7 de agosto de 1955, las compuertas de la represa, que ya había alcanzado un nivel crítico, fueron abiertas de manera controlada, pero con una velocidad inusitada. El agua no se deslizó, avanzó. Los Olivos se hundió con una dignidad sombría. Observando las grabaciones de sonar y los planos de elevación, puedo reconstruir el proceso. Primero, el agua cubrió los campos de olivos y las caballerizas. Luego, inundó el sótano, sellando las celdas ocultas y las cajas fuertes. El nivel siguió subiendo, devorando la planta baja, los salones nobles y la biblioteca. Finalmente, el 10 de agosto, el agua alcanzó el techo de la casa principal, la hacienda Los Olivos, y con ella la evidencia física de un centro de conspiración y posible detención clandestina se había convertido en un secreto acuático. La estrategia fue brillante en su crueldad: utilizar la infraestructura pública como dispositivo de anegación y borrado histórico. El gobierno no solo se deshizo de la evidencia, borró el escenario del crimen con la excusa del progreso nacional. Décadas después, cuando tuve acceso a los informes de exploración subacuática, comprendí la magnitud del silencio impuesto. Los buzos encontraron los restos de metal fundido y ceniza compactada en el patio central, confirmando los testimonios de las quemas. En el fondo del lago, la hacienda Los Olivos no es un naufragio accidental. Es un monumento sumergido a la impunidad y a la eficiencia estatal para enterrar sus propios crímenes. Y hasta el día de hoy, el destino de don Valeriano Ríos, el hombre que poseía las llaves de aquel secreto, sigue siendo un misterio ahogado, una víctima cuyo cuerpo nunca fue recuperado, un fantasma que el lago artificial se encargó de custodiar. El silencio que siguió a la inauguración oficial de la represa del Cóndor fue más ensordecedor que el rugido del agua cayendo por el aliviadero. El gobierno, a través de sus comunicados de prensa y noticieros controlados, presentó el proyecto como un triunfo de la ingeniería nacional y un motor de desarrollo agrícola, omitiendo cualquier mención a la hacienda Los Olivos, a don Valeriano Ríos o a la celeridad sospechosa con la que se completó la obra. El 12 de agosto de 1955, apenas 2 días después de que el agua lamiera el techo de la casa principal, el presidente de la época pronunció un discurso que hoy, al contrastarlo con los hechos, resulta una obra maestra de la manipulación histórica. Habló de progreso, de soberanía energética y de la necesidad de hacer sacrificios menores por un bien mayor. Los sacrificios menores, por supuesto,
Incluían la destrucción de una propiedad histórica y el borrado sistemático de la verdad que ésta albergaba. La narrativa oficial fue tan monolítica que la población circundante, ya desplazada y atemorizada por la presencia militar constante durante meses, no se atrevió a cuestionarla. El miedo institucionalizado funcionó como un segundo dique, manteniendo a raya cualquier intento de investigación. Los pocos campesinos que habían sido inquilinos en Los Olivos se convirtieron en guardianes involuntarios de un secreto que ni siquiera entendían por completo, pero cuya peligrosidad percibían en el brillo frío de los fusiles que patrullaban la orilla del lago artificial. Para el aparato estatal, la Operación Los Olivos fue un éxito rotundo. No solo neutralizaron la amenaza de los archivos y el laboratorio, o lo que fuera que operaba en el subsuelo, sino que también eliminaron al testigo clave, don Valeriano Ríos. El destino de Valeriano se registró oficialmente como desaparecido en circunstancias desconocidas durante la fase de evacuación. Una frase burocrática tan vaga como cínica. Nunca se encontró su cuerpo, lo que alimentó la leyenda local de que su alma aún custodiaba la hacienda sumergida. Pasaron décadas de silencio administrativo. El lago del Cóndor se integró al paisaje. Se convirtió en destino turístico y fuente de energía, cumpliendo la fachada para la que fue creado. Pero la verdad, como el lodo en el fondo de un embalse, siempre se asienta. Fue a finales de la década de 1980, bajo la excusa de un estudio de impacto ambiental y arqueología subacuática, un eufemismo que aprendí a reconocer en los archivos desclasificados, cuando se permitió la primera inmersión profunda en la zona de la antigua hacienda. Cuando revisé los informes de aquellos primeros buzos, pude confirmar la obsesión del gobierno de 1955 por la limpieza total. Los Olivos, a 45 metros de profundidad, se reveló como un esqueleto arquitectónico, perfectamente conservado por el agua fría y oscura. El equipo de exploración se enfocó en los cimientos, guiados por los planos parciales que había logrado asegurar años antes. Lo que encontraron fue escalofriante en su vacuidad. Las bóvedas de seguridad, aquellas que debían contener los archivos más sensibles y las pruebas de las transacciones financieras y políticas, estaban abiertas. No habían sido violentadas por el agua o el tiempo. Habían sido abiertas y vaciadas meticulosamente antes de la inundación. Las bisagras de acero, oxidadas en posición de apertura, atestiguaban un vaciamiento profesional, ejecutado con calma y autoridad. Pero el hallazgo más perturbador se concentró en el sótano, en la zona que las fuentes llamaron el núcleo cero. Siguiendo un pasadizo oculto detrás de la antigua bodega de vinos, los buzos localizaron una serie de estructuras subterráneas que confirmaban la naturaleza dual de Los Olivos. No solo un archivo, sino posiblemente un centro de detención o interrogatorio. Encontraron 3 celdas pequeñas, construidas con ladrillo reforzado y puertas de hierro pesado. Eran jaulas diminutas, sin ventanas ni ventilación adecuada, que contrastaban brutalmente con el lujo de la casa superior. Al igual que las cajas fuertes, estaban desinfectadas. No había restos humanos, ni objetos personales, ni siquiera grafitis en las paredes. El gobierno no solo quemó los archivos, se aseguró de que cualquier rastro biológico o físico de las personas que pudieron haber estado allí fuese eliminado antes de que el agua lo cubriera todo. La eficiencia de la operación de borrado era evidente. El secreto no estaba simplemente oculto bajo el agua. Había sido pulverizado y luego sellado en una tumba acuática. El gobierno de 1955 no solo quería silenciar a sus enemigos, quería eliminar toda prueba de que alguna vez existieron. El lago, por lo tanto, no es el depositario del secreto, sino el monumento a su exitosa aniquilación. Y el testimonio de las celdas vacías y las cajas fuertes abiertas es la prueba irrefutable de que la represa del Cóndor no fue un proyecto de progreso, sino el más costoso y ambicioso encubrimiento en la historia política de la nación. Un proyecto donde el costo real se midió en la verdad sumergida y la vida de un hombre, don Valeriano Ríos, cuyo fantasma sigue siendo el único guardián de aquella prisión bajo el agua. La evidencia sumergida, meticulosamente registrada y analizada por nuestro equipo de investigación, no deja espacio para la especulación. Lo que la represa del Cóndor oculta no son los restos de un naufragio accidental, sino la escena de un crimen político perfectamente ejecutado y luego sellado. Mi conclusión
basada en los hallazgos en el núcleo cero y el testimonio silencioso de las cajas fuertes abiertas, es que la inundación de 1955 fue la fase final de una operación de inteligencia y contrainteligencia. El gobierno no solo se apoderó de los archivos que comprometían a la élite, se aseguró de que la infraestructura que los custodiaba, y posiblemente las personas que los generaron, fuese eliminada del mapa geográfico y de la memoria histórica. Si Los Olivos fue un centro de detención, como sugieren las celdas de aislamiento, la ausencia de cualquier rastro biológico indica una limpieza forense de precisión militar. No se trataba de ocultar la verdad, sino de erradicarla por completo. El calor de los archivos quemados en el patio central fue sucedido por el frío esterilizador del agua, asegurando que ninguna prueba sobreviviera. Y luego está el fantasma que preside esta tumba acuática: Don Valeriano Ríos. Su desaparición, catalogada oficialmente como un abandono de propiedad, o, en versiones menos amables, como una fuga, se revela ahora como la pieza central del encubrimiento. Un hombre que poseía una hacienda que era simultáneamente un emporio agrícola, un archivo secreto y una prisión clandestina, no desaparece por voluntad propia justo cuando la maquinaria estatal se pone en marcha para borrar su existencia. Es mi convicción que don Valeriano fue silenciado. Su destino está inextricablemente ligado al vaciamiento profesional de las cajas fuertes y a la desinfección de las celdas. Él era el guardián del secreto, y una vez que el gobierno accedió a ese secreto, su utilidad expiró. Su nombre fue barrido de los registros, su riqueza confiscada bajo la figura de la expropiación forzosa, y su cuerpo, presumiblemente, nunca fue recuperado. Es la víctima definitiva del Proyecto Cóndor. Hoy, la represa sigue siendo un símbolo de progreso y desarrollo energético. Genera electricidad y regula los caudales de la región, cumpliendo su función pública. Pero para aquellos que conocemos la historia sumergida, el lago es, ante todo, un monumento al poder absoluto del Estado para reescribir su propia historia. El agua funciona como un manto protector, un custodio frío y eficaz de una verdad que la élite política de 1955 pagó con recursos ilimitados para que nunca viera la luz. La profundidad del embalse es directamente proporcional a la profundidad de la corrupción que la generó. La hacienda Los Olivos ya no es una propiedad, es un testimonio mudo, un recordatorio pétreo, hundido a 80 metros bajo la superficie, de que hubo un tiempo en que la verdad se consideraba el enemigo más peligroso del Estado. Y aunque los buzos solo encuentren cajas fuertes vacías y celdas sin prisioneros, esa ausencia es, paradójicamente, la prueba más sólida de todas. Es el sello irrefutable de la conspiración. El silencio del agua sobre Los Olivos no es el olvido, es el sonido amplificado de la historia que el gobierno se esforzó en aniquilar. Y ese sonido, gracias a esta investigación, finalmente ha roto la superficie.